Bienvenidos al canal donde la historia se vive en su orden de acontecimientos, desde el surgimiento de Roma a nuestros días. Súbete a esta máquina del tiempo suscribiéndote, comentando y apoyando con tu like. Muchas gracias. Párate frente a un mapa político actual, mira sus contornos, mira sus fronteras de cada país y hazte la pregunta: ¿cómo hemos llegado a esto? Pues para llegar al mapa político que conocemos hoy, hemos transitado por un largo camino donde las fronteras se han ido redibujando una y otra vez a lo largo del tiempo a causa de motivaciones políticas y geográficas, intereses económicos, discrepancias religiosas y culturales, entre otras muchas razones, porque hasta por pasiones amorosas se ha llegado a conflictos bélicos que han dado lugar a nuevas conquistas territoriales. El material que les presentamos a continuación es una introducción de lo que este canal les ofrecerá, enriquecido con sus invaluables aportes como seguidores del mismo. ¿Y por qué será así? Por sus comentarios. Y al final del video les explicaré cómo vamos a hacer que esto funcione. Y porque nuestro contenido se enfocará en la historia, pero contada en su orden de sucesos, en su orden de acontecimientos y fechas, en su orden histórico, en fin, en su orden cronológico. Comenzaremos por el Imperio Romano, incluso sus antecedentes que lo llevaron a ser lo que fue y marcó un antes y un después en la historia. Por más de 1000 años, el Imperio Romano y su heredero, el Imperio Bizantino, o también llamado el Imperio Romano de Oriente, dominaron gran parte de Europa continental, Inglaterra, Asia y el norte de África. Sus invencibles legiones conquistaron, saquearon, mataron y subyugaron a cientos de tribus, pueblos y naciones de todas las regiones con costas hacia el mar Mediterráneo y mucho más allá. Y donde llegaban trazaban y construían sus ciudades, caminos, puentes, acueductos, teatros, aportando con ello todo el conocimiento que los mismos romanos habían tomado y desarrollado de todas las culturas sometidas a su poder. El Imperio Romano llegó a su momento de máximo esplendor y expansión hacia el año 116 bajo el emperador de origen hispano, Trajano. Pero Trajano es solo uno de los casi 100 emperadores que ejercieron su poder absoluto sobre estos inmensos territorios hasta la caída del imperio en su porción occidental hacia el año 476 a manos de las tribus bárbaras. Veremos además sus usurpadores y otros 100 emperadores más aproximadamente en su versión oriental, el Imperio Bizantino, y que culminará también en el año 1453 con la caída de su último reducto, la ciudad de Constantinopla, a manos del sultán Mehmed II del naciente Imperio Otomano, que también estudiaremos más adelante. Veremos cada uno de ellos en su orden cronológico como nunca antes había visto, pero para ello y una mejor comprensión de los motivos que les llevó a ser un gran imperio y por qué, debemos ir un poco más atrás en el tiempo y revisar con algún grado de detalle
la semilla que dio inicio a esta época imperial, la llamada República Romana, que tuvo su inicio en el año 509 a.C. y culminó en el 27 a.C. con el ascenso al poder del primer emperador Augusto. Casi 500 años de república. Durante el periodo de la República Romana, varias instituciones dirigían el nuevo régimen. Entre ellas la más destacada era el Senado, encargado, entre otras cosas, de elegir 2 cónsules anuales, quienes ostentarían la máxima autoridad por un periodo de 1 año y en momentos de crisis designarían un dictador. Y sería tedioso seguir uno a uno cada cónsul anual o cada 2 cónsul anual, porque eran 2 por año, y todas sus acciones. Pero sí veremos con detenimiento y en orden cronológico los hechos que se fueron sucediendo durante la República y qué cónsules estaban vinculados a ellos y qué le llevaron finalmente a la destrucción de la República como tal. Detallaremos así en este periodo cómo la República se impuso como potencia dominante en la península itálica, cómo derrotó a Cartago y Macedonia, y se expandió su poder sobre las polis griegas, el reino de Pérgamo, y cómo conquistó las costas del Oriente Próximo, para entonces en poder del Imperio Seleucida y de los piratas cilicios, siendo ya la mayor potencia por aquel entonces del Mediterráneo. Sin embargo, el mayor temor de la República y de la clase conservadora, los más ricos, era regresar a la monarquía, aquella que existió aún antes de la República, desde el año 753 a.C., con la fundación de Roma por Rómulo, y siendo este su primer rey. Monarquía que perduró por un periodo de 244 años y que terminó con la expulsión del último rey Tarquinio el Soberbio en el año 509 a.C., año en que comienza dicha república mencionada con anterioridad. También detallaremos este periodo monárquico antes de ver la república y repasaremos los 7 reyes que rigieron el destino de la ciudad de Roma en ese periodo, todas sus acciones y vidas. Y por último, les adelanto que, dejando más atrás en nuestra máquina del tiempo, antes de la fundación de Roma existió una ciudad predecesora, así podríamos llamarle, de la que muy poco se habla. Esta ciudad fue llamada Alba Longa, asentada en los montes albanos, a unos 19 kilómetros al sureste de la actual Roma, que fue fundada por Ascanio, hijo de Eneas, en el año 1151 a.C., generando una sucesión de 15 reyes por unos 400 años hasta Rómulo y Remo en el año 753, cuando se funda Roma, como ya habíamos mencionado. Y todo esto será nuestro maravilloso viaje por el comienzo de la historia que llevó al Imperio Romano. No sin antes darles un detalle más. 30 años antes, el legendario y mitológico Eneas había fundado otra ciudad a unos 13 kilómetros al sur de la Roma actual y a la que llamó Lavinio, en honor de su esposa Lavinia, hija de Latino, el rey de los latinos y de Ámata. Todo esto ocurrió poco después de llegar Eneas al Laurentino, en la costa del Lacio, en la misma península itálica. Eneas era sobreviviente de la guerra de Troya, y cuando Troya cayó en poder de los aqueos, gracias a la célebre astucia de Odiseo, huyó de la ciudad por mar en unas 20 embarcaciones con su familia y ciudadanos troyanos junto con él, en un largo periplo por Macedonia y Cartago. Y tras una triste despedida con la reina de Cartago, parte rumbo a Sicilia, Lucania, hasta llegar al Lacio junto al rey latino que antes habíamos mencionado. Y así comenzaremos nuestro propio periplo por la historia.
en la que, al igual que Eneas, pretendo llevarle en muchas más de 20 embarcaciones a todos mis futuros suscriptores y seguidores del canal a visitar el reino de Roma, su república y su etapa imperial. El Imperio Bizantino, los papas, el Reino de Francia y de Inglaterra, el Imperio Español, el Sacro Imperio Romano Germánico, las Cruzadas, los califatos, como fue el ortodoxo, Califato Omeya, el Abbasí, así como los que surgieron en el norte de África, Califato Fatimí, bueno, Córdoba ya era en España, que tanto influyeron en la Europa medieval. Las invasiones mongolas, el Imperio Ruso, el surgimiento del Imperio Otomano, así como la conquista y desarrollo de las diferentes colonias en América, Asia, Oceanía, y finalmente hacia el siglo XIX la repartición de África por las potencias europeas del momento. Y si el tiempo y nuestro creador lo permite, profundizaremos en el siglo XX con sus dos guerras mundiales, la Guerra Fría, la Guerra de Corea. 1950. Los Estados Unidos llevan a las Naciones Unidas a una guerra contra el comunismo en Asia. Vietnam. Bombas a Vietnam del Sur, 2 veces más que al norte, y los cazabombarderos terminan el trabajo incendiando todo con napalm. Afganistán, 15 organizaciones armadas, divididas por su fe entre sunitas y chiitas y contendentes. Irak, A la invasión se unieron, entre otros países, España, Italia y Reino Unido. La intervención militar no fue más que una justificación. Siria, En un informe de 102 páginas, la Comisión de Investigación de la ONU acusó el miércoles al régimen sirio y sus milicias. Un oficial rebelde ha definido la situación en los recientes encuentros diplomáticos organizados en Europa. 4 años después, el régimen sirio vuelve a controlar los barrios a los que los ciudadanos están regresando en busca de lo que queda de sus hogares. en fin, no terminaríamos La nunca. es crucial para el grupo terrorista Estado Islámico, que filma celebraciones como esta y sube las grabaciones a YouTube, Twitter y Facebook. Este tipo de propaganda logra captar sobre todo a adolescentes con graves problemas en sus círculos familiares y su entorno social. ISIS promete una salida fácil y la promesa de una causa común. En el próximo capítulo comenzaremos nuestra historia con Anquises, que fue amado por Afrodita, quien en forma humana se le unió en el monte Ida mientras apacentaba unos rebaños, unión de la que nació Eneas. La diosa Afrodita, o Venus para los romanos, y Eneas, quien será nuestro primer protagonista. Espero sus comentarios, los cuales tendrán derecho a réplica. Y a eso me refería al comienzo, pues cada video realizado, al final del próximo video se hará una sección de debate del video anterior, o quizás unos videos por medio, dependiendo de la cantidad de comentarios, teniendo como base de partida sus comentarios que serán mostrados y confrontados con los de otros suscriptores
lo que nos permitirá a todos complementar nuestro conocimiento de la historia en sus distintas versiones, visiones y conocimientos de todos. Así que con su ayuda y colaboración, como suscriptores y colaboradores del canal, aprenderemos mucho más juntos. Sin más, aquí lo dejamos. Gracias a todos.